episodio número 2 de esta temporada 7, en donde vengo a decirte que sos un usuario root. La semana pasada, después de publicar el episodio número 1, publiqué en mis historias una cajita de texto en donde te preguntaba en caso hablando de estos permisos, ¿no? Y después de la explicación de qué son los permisos root y de qué es el usuario root, pregunté permisos para qué creías que no tenías. Y las respuestas fueron todas muy interesantes. Y el otro día pregunté quién crees que te da los permisos en tu vida. Con respecto a la primera cajita me pareció muy interesante porque fue muy variada. Muy variada en cuanto a los permisos que las personas consideraban o pensaban o sentían que no tenían para sus vidas. Como por ejemplo los permisos para la facilidad, para la abundancia. Había muchas personas que decían para elegir, incluso para elegir para ellos mismos. Y en estas diferencias de para todo lo que no creían que tenían permisos, y más allá de todas las opciones distintas, si bien a veces había palabras distintas, hay cosas que son las mismas, solo que tienen un disfraz distinto. Es decir, que se ven diferentes, pero son bastante similares. Y entonces, más allá de que vos creas que no tenés permisos para ser feliz, que no tenés permisos para la abundancia, había muchas personas que decían no tener permisos para la riqueza y ganar dinero con facilidad. Y qué curioso, ¿no? Porque cuando dicen la abundancia, yo siempre les estoy preguntando abundancia de qué. Porque la palabra abundancia significa mucho, mucho de algo, pero no te da igual si es abundancia de dinero o abundancia de caca. Entonces, tenés que decir abundancia de qué. Cuando vos decís quiero mucho de, ¿qué es lo que sucede? Si lo pensamos a nivel ley de atracción, vas a tener más de lo que ya tenés. Entonces, si tenés grasa en el cuerpo y tenés sobrepeso, no querés más abundancia de eso. Entonces, es importante que cuando decís abundancia digas de qué. Y esto lo digo siempre, y ya a veces no lo digo porque digo, lo repito tanto, pero bueno, siempre hay personas nuevas que se suman en mi cuenta de Instagram, entonces en las historias lo aclaro y ya que estamos aprovecho a comentarlo acá también. Entonces, qué loco digo que piensen que uno no tiene permiso para la abundancia y entonces que tiene permiso para la escasez, porque en definitiva, si pensamos en la energía, es la misma eh, en un extremo opuesto. Es como decir agua fría y agua caliente. Tenés permiso para el agua fría, pero para el agua caliente no. Y el agua es agua. De todas formas, por supuesto que también tengo que aclararte que hay una mentira acá, hay la mentira de pensar de que no tenés permiso para la abundancia, es porque flota la mentira de la escasez. La escasez no es real y sin embargo existe. ¿En dónde existe? En nuestras mentes. Pero esto es como el monstruo abajo de la cama. El monstruo abajo de la cama no es real, pero los niños y no tan niños pueden tener miedo al monstruo debajo de la cama, ya hasta lo piensan en un color, en una forma, en una textura, hasta en un nombre, y no es real, pero existe adentro de sus cabezas. Entonces, con la escasez pasa lo mismo. Y, y entonces en cuestión de la creatividad con respecto a las respuestas de en dónde pensás que no tenés permisos, en estas distintas respuestas, lo que te quiero invitar a que te preguntes, si todavía no te lo preguntaste, en dónde pensás que no tenés permisos para elegir algo distinto. Y también un poco la contradicción, ¿no? Si bien era un ejercicio nada más para que las personas puedan reconocer en dónde creen que no pueden elegir algo distinto, el concepto de usuario root es que tenés permisos para todo. Entonces, si tenés permiso para todo y crees que no tenés permiso para eso que decís, también lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque el usuario root tiene
permisos de lectura y de escritura y puede modificar absolutamente todo. Y nosotros también, solo que no nos damos cuenta o nadie nos enseñó, nadie nos dio el manual de uso, el manual de usuario del cerebro y lo usamos más o menos como podemos, como aprendimos y sobre todo, lamentablemente, como nos dijeron las demás personas que tenían las mismas limitaciones que los demás a la hora de usar esto que es el cerebro y sin un manual de usuario. Entonces, acá esto de estar probando y viendo cómo funciona el cerebro, bueno, hay, hay facilidad cuando hay tantas demostraciones hoy en día. Hay distintas filosofías que ya, y por supuesto que la neurociencia se encargó de mostrar y demostrar un montón de cosas. Y ojo que no lo estoy haciendo relevante esto, porque yo era una persona súper fanática de la neurociencia hasta que me di cuenta que la neurociencia no está al ritmo de probar todas las cosas que ya se estuvieron siendo y haciendo, y la neurociencia ahora ya viene más lento en cuanto a comprobar o dar nombre a un montón de cosas que uno puede incluso experimentar con el cuerpo de uno, que puede experimentar con sus propias habilidades y experiencias, en donde la neurociencia entonces ya bien, ahora no lo digo con juicio, pero sí puedo reconocer que hay cosas que todavía no están comprobadas o demostradas o que todavía no se le pusieron un nombre, pero que sin embargo existen y están. Entonces, si bien siempre me pareció muy interesante la neurociencia y incluso hoy me parece muy interesante, hoy también puedo decir que, bueno, vienen lentos porque hay un montón de cosas recopadas que la neurociencia todavía no se ocupó de darle un lugar. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que las preguntas que hice en estos días, en las historias de Instagram, en donde acá también vas a poder ver mi cuenta si querés sumarte a ser del club de los cuestionadores y hacer preguntas y hacernos preguntas para autocuestionarnos, porque las cuestiones con las preguntas no están en el afuera, están con uno mismo, ¿no? ¿Y por qué uno va a pensar que tiene menos permisos del que tiene? Si somos un usuario root, ¿por qué estaríamos con conciencia eligiendo no permitirnos algo? Entonces, cuando yo pregunté al segundo día quién sentís o quién pensás, quién crees que da los permisos en tu realidad, muchas personas contestaron la sociedad, mi abuelo, mis padres, la mirada del otro y todas cosas que están en el afuera, ¿no? Y también ahí tenemos que hacernos cargo, porque también somos nosotros mismos, siendo un usuario root y haciéndonos los boludos con los permisos y los poderes y habilidades que tenemos, y nos achicamos a través del otro, ¿no? Porque entonces no me permito todo, no me permito ser quien soy, porque ¿qué va a decir la gente? No me permito ser y hacer lo que quiero, porque entonces, y vamos con la familia, mi familia me va a excluir porque ellos no están de acuerdo, que yo esto y que yo lo otro. Entonces al final resulta que nos permitimos un montón de atrocidades, como por ejemplo, nos permitimos hacernos chiquititos, nos permitimos mutilarnos para meternos dentro de una caja para que la familia me acepte, nos permitimos matar el ser quien somos cuando no nos permitimos ser quienes somos verdaderamente. Entonces, al final tenemos root para asesinarnos, pero no tenemos root para elegir lo que funciona para nosotros. ¿Cómo es esto? Tenemos root para crear un montón de mierda para uno mismo y no vamos a tener después root para crear el espacio en el cual yo pueda elegir todo lo que funciona para mí y cree en mi vida siendo yo misma. Entonces, ¿cómo puede ser que para ciertas cosas te permitas el root para crear incluso en contra tuyo y después para permitirte toda la felicidad y el dinero del mundo no te lo permitís? Ah, no, claro, porque ahí estaban con que pienso que no me permito, pienso que no tengo el permiso para la abundancia, que no tengo el permiso para ser millonario. Y entonces, ¿cuántas excusas hay acá, no? ¿Cuántas excusas? Y sobre todo lo que te quiero mostrar es cuánta justificación para decir que te estás quitando los permisos.
para decir que sos un usuario root, pero estás eligiendo hacerte el boludo y te estás quitando permisos y estás jugando a tener permisos de lectura en tu vida. Entonces, ¿qué te hace pensar que tenés permisos de lectura? Es decir, para solamente leer y no modificar. Permisos de escritura es cuando vos venís y cambias lo que querés cambiar porque lo escribís o lo reescribís. Y entonces eh, tenés un montón de zarpados permisos para escribir un montón de cagadas y un montón de mierdas y un montón de basura y que no te funciona. Ahora tenés permisos limitadísimos para lo que es el dinero, la felicidad y todo lo que funcione para vos y ni hablar de los permisos de ser quien sos. Entonces, hoy quiero hacerte la pregunta de cómo sería tu vida si asumieras el usuario root que realmente sos. Y siendo ese usuario root que en verdad sos, ¿qué elegirías?